Hola a todos, espero que estén bien el día de hoy. Yo estoy bastante impactada por el antecesor de este video y la cantidad de personas que dejaron sus opiniones relacionado a este tema y la verdad es que hay muchísimo más que decir sobre esa contraparte del sentir o sentimiento, como lo quieran llamar, porque ya hablamos mucho del pensamiento, hablamos de los tipos de discurso a la hora de abordar un libro o otra materia, pero vamos a hablar sobre el sentir ahora. ¿Qué pasa con el sentir? ¿Es necesario? ¿Realmente deberíamos dejar de sentir? Así que quédate en este video porque vamos a responder esa cuestión. En el video anterior dije algo que muchos consideraron provocador. Sentir no es pensar. Y yo lo sigo creyendo. Pero no es una negación del sentir como tal, es todo lo contrario. Lo que quise mostrar es una tendencia peligrosa en nuestra forma de hablar sobre algo, ya sean libros, películas, ideas, etc. Y confundir una emoción inmediata con un juicio elaborado. Cuando alguien dice yo siento que este libro es malo y no va más allá de su disgusto, pues no está haciendo una lectura crítica, está reaccionando. Y sin embargo, aquí viene lo complejo. El sentir puede ser el punto de partida más poderoso de una lectura crítica, siempre que no se quede en la epidermis, o sea, que solamente tú digas que el libro es malo y punto, solo porque lo sentí malo, o sea, algo así. Que solo se quede en eso, sin argumentos, sin tapujos, sin nada, etc. En la literatura, el sentir no solo es válido, sino también es indispensable. Pero solo cuando ese sentir se transforma, se reflexiona o se piensa, porque no todo estremecimiento es pensamiento. Uy, me salió rima. Pero todo pensamiento estético profundo nace de un tipo de estremecimiento. En los discursos actuales sobre arte y literatura, particularmente en redes sociales, es común observar una confusión entre emociones inmediatas y pensamiento crítico. Frases como, este libro me aburrió, por lo tanto es malo, o me hizo llorar, por lo tanto es una obra maestra. Esto refleja una relación directa y poco elaborada entre afectividad y valor estético. El problema no es la emoción, sino la ausencia de elaboración de esa emoción. Es aquí donde cobra sentido la afirmación de sentir no es pensar. Una emoción no justifica por sí sola una lectura crítica. Reaccionar no es interpretar. Sin embargo, también es cierto que la experiencia literaria sin emoción pues está incompleta. El verdadero desafío es superar esta aparente dicotomía, o sentir o pensar. La literatura como arte exige ambas dimensiones de forma entrelazada. La experiencia literaria no debe excluir la emoción, pero tampoco puede reducirse a ella. El verdadero valir está en unir emoción y análisis para lograr una comprensión más profunda de la obra. Desde Aristóteles en adelante, la experiencia artística se entiende como algo que transforma. En la poética, Aristóteles habla de la catarsis, una purificación de las emociones a través de la tragedia. Esto ya nos da una pista. El arte no solo nos informa o entretiene, sino que afecta, provocando una transformación interior, una reorganización emocional. En este sentido, la lectura no es una operación meramente intelectual, leer es experimental, y esa experiencia es corporal, afectiva y subjetiva. Ronald Barthes, en El placer del texto, distingue entre placer y goce en la lectura. El placer sería la comodidad del sentido, el reconocimiento. El goce es lo que nos deshabilita, lo que irrumpe, lo que hiere al sujeto lector. El goce es un tipo de sentir profundo, no una reacción trivial. Me voy a explicar mucho mejor. El placer es una lectura fluida que confirma lo que el lector ya sabe o espera. En cambio, el goce es una experiencia más profunda o desestabilizadora, donde el texto irrumpe, confunde y conmueve al lector sacándolo de su zona de confort. Este goce no es un simple disfrute, sino una transformación intensa que no siempre se entiende racionalmente, pero que deja una marca emocional o sensorial. Lo que produce el texto literario no es solo información, sino un estado. El ritmo, el tono, la voz narrativa, los silencios, las repeticiones, los gestos del lenguaje, todo esto afecta al lector, lo saca de sí, lo hace sentir. Ese sentir es parte esencial de la obra, o sea, crea un estado emocional a través de lo mencionado antes, siendo esa afectación una parte esencial de la experiencia de leer. Aquí entra un punto clave.
La emoción no es enigma del pensamiento, pero tampoco su sustituto. La filósofa Marta Nussbaum, no sé leer. Ya cabrón, hable bien. En El conocimiento del amor, sostiene que las emociones son formas de juicio, maneras en que valoramos el mundo, la tristeza, el miedo o la la indignación. No son impulsos sin forma, son formas de leer la realidad. Si esto es cierto, entonces las emociones en literatura no son solo efectos colaterales, sino puertas hacia la interpretación. Esto implica que no basta con sentir, hay que interrogar lo que se sintió, preguntarnos, ¿por qué esta parte me dolió? ¿Qué dice el texto sobre la condición humana al provocar esta emoción? ¿Y cómo construye la obra este efecto emocional? ¿Con qué recursos, con qué silencios y con qué estructuras? Ese paso del sentir a la reflexión es el que transforma la lectura en una experiencia crítica. Por ejemplo, en La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, el lector puede sentir angustia existencial, pero si solo se queda con esa emoción, perderá el análisis sobre el vacío de una vida burocrática, la alienación y la imposición social de una felicidad como norma. Sentir angustia es válido, pero entender de dónde viene esa angustia y qué dice sobre la condición humana es lo que convierte el sentimiento en pensamiento. Una crítica frecuente al uso de la emoción en la lectura es que puede volverse una forma de antiintelectualismo. En lugar de discutir ideas, se invoca el yo siento que como argumento inapelable. Esto ocurre en espacios como redes sociales, donde el criterio emocional se absolutiza. Me hizo llorar, luego es bueno, me aburrió, luego no vale nada, bueno, etcétera, etcétera. Aquí se revela el problema, confundir una reacción con una interpretación. El filósofo Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio y la agonía de Eros advierte que la hipersubjetividad emocional, cuando todo se reduce al yo y a mis emociones, termina por empobrecer el pensamiento y la experiencia estética. El lector, encerrado en su afecto inmediato, deja de pensar al otro, al texto, a la alteridad. Por eso, el reto es pasar del sentir egocéntrico al sentir interpretativo, donde la emoción no borra el texto, sino que lo interroga. La emoción literaria no se limita a un estado personal. Lo literario es aquello que logra transformar una emoción privada en una experiencia compartible, decible y pensable. George Steiner, en Presencias Reales, sostiene que el arte es una encarnación del pensamiento, una forma en que lo humano se dice a través de la forma. Esto implica que los grandes textos no solo se entienden, se viven, se sienten, se padecen, pero no de cualquier forma, se sienten con profundidad. En Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que lo amamos, el lector puede sentir compasión, horror, fe, duda, pero ese sentir no está aislado, abre interrogantes sobre la libertad, el mal, la culpa, el perdón. En Beloved de Toni Morrison, la angustia del lector es el punto de entrada para una reflexión sobre la esclavitud, la maternidad y la memoria traumática. Es decir, el sentir no se opone al pensamiento, es un punto de partida más poderoso cuando se convierte en lenguaje. Mejor dicho, es el punto de partida para una reflexión más honda cuando se convierte en lenguaje. Leer no es solo descifrar signos, es una práctica que involucra el cuerpo entero. Hay lecturas que nos aceleran el corazón, que nos hacen respirar distinto, que nos paralizan. Esa dimensión corporal no es inferior al pensamiento, es otra forma de conocimiento. En la estética fenomenológica, autores como Merleau-Ponty sostienen que percibir y sentir son modos de conocer el mundo. En literatura, esto implica que la percepción estética es en sí misma una forma de saber. Por ejemplo, en Pedro Páramo, la sensación de desorientación, de vacío, de muerte es estructural. No solo entendemos que Comala está muerta, la sentimos muerta. Esa experiencia estética es conocimiento, porque nos pone en contacto con una verdad no proposicional, una verdad encarnada en el lenguaje. O sea, esa vivencia sensorial y emocional se convierte en conocimiento profundo y encarnado en el lenguaje. Yo en el video de mis lecturas del 2024 hablé un poquito más sobre este libro de Pedro Páramo, así que pueden ir a verlo por ahí.
La emoción en literatura no es un adorno ni un obstáculo al pensamiento. Es un punto de entrada legítimo y necesario, pero para que sea productiva debe ser interrogada, pasada y reflexionada. Sentir no basta, pero sin sentir no hay lectura viva. La emoción no debe cerrarnos en nuestro ego, sino abrirnos al texto, al otro, al mundo. Leer con emoción no significa suspender el juicio crítico, significa activar otro tipo de pensamiento, más encarnada, más situado, más vulnerable. Y es allí, en esa intersección entre emoción y pensamiento, donde la literatura se vuelve experiencia, transformación y saber. Así que, gente, para los que estuvieron comentando en este video, ya saben que el sentir también es necesario, pero siempre y cuando exploremos más allá de ese sentimiento. Yo les voy a poner como otro ejemplo, pero por fuera de los libros. Digamos que yo voy a un restaurante, a mí no me gustan las lentejas, yo soy una crítica de restaurantes, estoy probando y digo, qué asco. No voy a recomendar este restaurante porque me sirvieron el plato de lentejas y pues sirven solamente lo que a uno no le gusta. Se queda solamente una reacción en vez de decirme si la cocción de las lentejas está bien, si decir que los condimentos usados dentro del platillo pues están acordes a lo que ellos mencionan, etcétera, etcétera. Así que más allá de nuestro sentimiento tiene que haber un argumento, algo que sostiene que ese sentimiento realmente esté provocando esto. Porque si nos quedamos solamente en ese sentimiento tan subjetivo o lectura sobre la piel, como lo llamé en el anterior video, pues entonces no nos va a decir nada. Simplemente nos va a demostrar es una reacción frente a algo que te ocasionó esa reacción. Por ejemplo, con el plato de lentejas. No te gustaron porque a ti no te gustan las lentejas, por lo tanto tu reacción va a ser mala. Pero no significa que el platillo en sí sea malo, porque suele pasar, y esto lo estamos viendo en plataformas como en redes sociales, en Goodreads, que es donde yo más me enfoco, pero sé que hay más, donde veo que muchas veces de esas reseñas, que no digo que estén mal, que puntúen, o sea, que no reaccionen ni nada, sino que sus reseñas sean más allá que solamente una simple reacción. Así que, gente, cuando ustedes vayan a hacer una reseña, realmente vayan más allá del sentimiento, de la emoción que les da ese texto. Lo mismo pasa con los videojuegos, lo mismo pasa en teatro, con películas, etcétera, porque hay películas que sí nos podrán tocar, nos podrán decir, ay, me hizo llorar, me hizo enojar, me hizo reír, me hizo enamorarme, etcétera, pero no significa que solamente te quedes ahí y ya está. ¿Por qué te causó esas emociones? ¿Qué te hizo causar eso? ¿Acaso fue el personaje que conectó contigo? ¿Cómo estaba estructurado este personaje? ¿O cómo estaba ambientado la situación en donde los personajes interactuaron para que tu reacción fuera de llorar, fuera de reír? Así que más allá de la emoción es donde tenemos que nosotros dirigirnos. No nos quedemos solamente en el punto de partida, que son las emociones, y quedarnos solamente en eso. Tenemos que continuar hasta el final, hasta llegar a la línea de meta, porque de eso se trata también el arte, mirar más allá solamente de una impresión, más allá de una emoción. Así que bueno, eso es algo que necesitamos realmente trabajar fuertemente. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si tienen dudas, comentarios, etcétera, lo pueden dejar aquí abajito en la cajita de comentarios, que los estaré leyendo y poniendo un corazoncito. También no olviden suscribirse a mi canal, darle el botón de like, activar la campanita, seguirme en mi red social que es Instagram, donde estoy más activa, donde suelo conversar un poco con ustedes, de subirles historias, de hablarles sobre mis dudas existenciales, pero la idea es que podamos conectarnos como comunidad. ¡Qué agradable sujeto! También quisiera como aclarar algo, sé que alguien por ahí me dejó un comentario, bueno, ya varios, que es abrir un club de lectura. El club de lectura, créanme que sí lo he pensado, que quiero abrirlo, solamente que no tengo ciertas herramientas para hacerlo, pero estoy trabajando en ello porque sí me gustaría conectar con ustedes. Y lo que le decía a otra persona, también es que yo tengo un método un poco particular a la hora de leer, porque se los digo así como chismecito. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Mi manera de leer es un poco más, se puede decir que muy lenta, al sentido que cualquier cosa me distrae, y tratar de poner ciertas metas de lectura
suelen ser de muy a largo plazo, que sí los puedo llegar a cumplir, puede ser antes, puede ser después, pero voy a un ritmo que realmente necesito y realmente me encantaría comprometerme a que podamos hacer unas lecturas pues de corto tiempo, pues para integrarnos de más y más lecturas, pero pues todavía estoy trabajando en ello, por eso les decía, aún así no crean que me he olvidado, sino que estoy en un proceso. No se preocupen que sí vamos a tener nuestro club de lectura y todo eso, así que también vamos a dar la inauguración al mes de los escritores. Voy a tratar de subir un video tal vez dentro de 8 días, dije tal vez, no es algo definitivo, pero la idea es que en este mes de escritores nosotros, como estamos en un periodo de vacaciones, entre comillas, porque sé que algunos trabajan, pero que también puedan servirles de productividad con su escrito, porque muchos yo sé que quieren seguir escribiendo, seguir desarrollando, puliendo sus habilidades y es realmente necesario crear cierto contenido para ustedes, que yo sé que existen muchos en YouTube donde te van a enseñar cómo escribir un personaje, cómo escribir escenarios o rutinas de escritura, pero la verdad es que debemos centrarnos en algo fundamental y es que para crear una buena historia también tenemos que pensar en quién lo escribe, porque te podrán decir mil y un cosas para poder escribir, pero ¿qué pasa con el autor? ¿Qué vamos a hacer nosotros para llegar a hacer eso? En eso vamos a estarlo viendo, también voy a subir videos de tips de escritura, tips sobre creación de personajes, rutinas que probablemente nos puedan ayudar y bueno, eso es todo. Yo voy a ser el conejito de Indias en estas rutinas de escritura, pero bueno, ya tengo planeado por ahí el de un escritor para hacerlo, pues para llevárselo a ustedes. Eso es todo por el video de hoy. Si hay más sugerencias, ya saben dónde ponerlo y yo me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Adiós.